11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y de todas maneras os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuerais enaltecidos, por cuanto os he predicado de balde el evangelio de Dios. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me cuidé, y me cuidaré de seros una carga. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago lo seguiré haciendo, con el fin de quitar la ocasión de los que la desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello en que se glorían. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La última vez estábamos viendo cómo el apóstol Pablo defendía su ministerio de la gente que le atacaba. Y esto es muy importante entender que en Corinto, la ciudad donde más él echó su corazón, donde más él por lo visto padeció también y sufrió, fue donde más le persiguieron también, donde más murmuraron en su contra. Y donde él no pidió nada tampoco, porque precisamente esta iglesia tenía el pensamiento de que Pablo simplemente quería aprovecharse de la gente. Él fundaba iglesias para quitarle dinero, así decían la gente de Corintio. Había otras iglesias que le apoyaban a Pablo, que ofrendaban para él. Y él, a través de esas ofrendas, él pudo cubrir su ministerio en Corinto. Nunca le pidió nada a ellos. Así él se defendió. Y aquí, para recordar, aquí en el capítulo 10, 2 Corintios 10, decía, en versículo 10, dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Fíjense que la gente se animaba a decir, ustedes cuando escriben son muy valientes, se sienten muy poderosos, pero en presencia son unos cobardes, le dicen. Yo me imagino la gente de hoy igual, ¿no? Cuando escribe así comentarios por WhatsApp, Facebook, valientes son, ¿no? Ellos no son los profetas. Ahí ellos predicadores, grandes mensajes para opinar. Está bien opinar, pero en persona, frente a frente, cara a cara con la gente, son cobardes. Son miedosos. La gente es valiente para hablar que esa persona está haciendo mal, para juzgarle y criticarle y buscar su defecto. Para eso son valientes. Pero a la hora en que él tiene que explicar o presentar alguna aclaración sobre algo, se esconde, se va. No, yo no puedo, yo no sé, yo no. ¿No le parece medio extraño eso, no? Por ejemplo, bueno, hermano o hermana, ¿podríamos explicarle a esta persona cómo es exactamente? Ya que está diciendo que como nosotros hablamos está mal, entonces está ahí. No, yo no sé, yo no sé explicar.
Qué raro, para decir que está mal, que está haciendo mal, tienen la fuerza y la capacidad. Pero bueno, para explicar exactamente por qué está mal, qué está mal, no hay. O sea, ahí uno puede notar el problema que hay en el corazón. Eso Pablo está viendo aquí en los Corintios. Para decir que está mal lo que está hablando, está mal lo que está diciendo, ellos tienen fuerza, pero para defender su postura, no. Bueno, y así nosotros estábamos viendo. El versículo 16, por ejemplo, decía, el capítulo 10 siguiendo, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Nosotros no vamos a entrar a compartir en un lugar donde sabemos que se le está anunciando a nuestro Mesías, dice. Nosotros no vamos a entrar a meter nuestra manera de pensar porque creemos que tienen que creer como nosotros creemos, en donde vemos que se está anunciando a Cristo. Nosotros no necesitamos poner nuestro nombre, porque muchas personas creen que su logo es lo que tiene que estar en tal lugar, tal denominación, tal iglesia, tal congregación. Eso es lo que tiene que figurar ahí. Aunque el mensaje es igual, la manera de compartir es igual, el tema es igual, pero no está nuestro logo, no está nuestra insignia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan muchas personas? Lastimosamente, gloria humana. Gloria ante los hombres. ¿Cómo crece este ministerio? ¿Cómo crece esta congregación? ¿Cómo ha llegado en todas partes? ¿Cómo está en todos los rincones del mundo? ¿Cómo tiene un montón de iglesias por todas partes? Eso buscan, ¿no? ¿Qué dice acá el apóstol Pablo? El que va a gloriarse, quiere recibir una gloria, deje que Dios le gloríe. Y muchas veces el gloriar de Dios no se escucha en esta vida. No vas a escuchar en este mundo. Sino que, como dice el apóstol Pedro, se te está preparado para los tiempos postreros, ¿no? El galardón para los pastores está preparado para por el rey de los pastores, que va a venir a dar a cada uno conforme a sus obras, dice, su andar. Bueno, entonces el capítulo 11 empieza así, ¿no? Versículo 1. Ojalá me toleraseis, ya habla ya un poco duro, ¿no? Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, dice. Toleraseis es como decir, en nuestro lenguaje, ¿cómo sería? Aguántenme. Ojalá me aguanten un poco. O sea, los que yo le voy a decir muchas veces le va a parecer, pero Itabuman Gocoa. Este güey ya se volvió loco para querer que hagamos nosotros así. Se dan cuenta que muchas personas piensan, parece que el pastor ya está ahí, lento, ¿no? Porque, ¿qué ahora quiere que hagamos esto? Que guardemos Shabbat, que guardemos Pesa. Nosotros antes creíamos que no hay que hacer nada, que solamente uno tiene que creer que ya es salvo y después vivir para el mundo normal y cada culto orar a Dios, creer en Jesús, la sangre, todo eso como toda la iglesia creen. Normal, pero este pastor se va a otro lado, muy coloya pija. Tipo así, ¿no? Este ya se está desviando del tema tradicional que es el cristianismo. Porque la gente quiere un cristianismo tradicional, como cualquier cristianismo que ha aprendido toda su vida. Así quiere. Y cuando ve que algo un poco no cuadra con el cristianismo tradicional, ya se siente incómodo ya. La gente no tiene que observar si lo que se está anunciando o predicando es de acuerdo al cristianismo tradicional, sino concuerda con la Biblia o no. Eso tiene que observar. ¿Está en la Biblia o no? ¿Sale en la Biblia o no? ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Cuando Pablo llegó a los de Berea, le habló también acerca del Mesías, acerca de la restauración, como estaba hablando en Tesalónica. Los de Berea no es que le creyeron de entrada. Eso no es lo que normalmente escuchamos. Pero veo que estás usando textos bíblicos. Vamos a analizar, dijeron. Vamos a investigar. Y la Biblia menciona que esta gente era más educada, más abierta. Estaba dispuesto a escuchar, a participar, a querer sacar conclusiones.
No era cobarde que se escondían nomás y corrían, o al revés, gritaban. Y la gente muchas veces se cubre con su grito. No, queremos matar, queremos matar. Se manifiesta nomás ya. Hay varias clases de cobardía. El cobarde que huye, se esconde, y el cobarde que empieza a usar grosería porque no tiene pues con qué defenderse. Entonces, las groserías son una buena manera de defenderse. Si vos querés hablar a una persona educadamente, mire señor, usted se está... te grita así, montón de grosería, ¿qué le puedo decir más? Ya, mejor a cañico ahí. Me voy nomás de acá. No podemos responderle, a menos que vos seas del mismo nivel. Bueno, te doy. Pero no va a cuadrar eso, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero la gente de Berea, dice la Biblia, era educada. Sí, Señor, aunque no estamos de acuerdo con usted, pero vamos a investigar, vamos a analizar, vamos a sacar conclusiones. Y la Biblia menciona que muchas personas en Berea creyeron, dice. Creyeron. ¿Por qué? Porque ellos analizaban la Biblia. Entonces, ojalá me toleren, dice el apóstol. Y fíjense por qué le está pidiendo que le toleren. Locuras. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, al Mesías. ¿De qué está hablando Pablo? Tengo celos. ¿Qué es celos? Y ahora les voy a explicar el corazón del apóstol Pablo conforme a lo que la Biblia dice. El matrimonio judío, yo ya expliqué esto cuando hablamos de Mateo capítulo 1, cuando se nos perdió ¿se acuerdan que se nos perdió una genealogía? Una persona faltaba. Eran 14 y el último era 13. Porque ahí nosotros contamos a ese José como marido de María, pero la verdad en la traducción original dice guardián de María. Dice. Guardián. ¿Qué es un guardián? Eso, alguien que guardia, ¿no? Protege, cuida. ¿Para qué? Cuida para el esposo. Entonces, una vez que se hace en el matrimonio judío, una vez que se hace el pacto, la alianza, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no voy a dar nombres. En el caso mío no voy a dar nombre, en el caso de hermano Juan Carlos no hay necesidad que se dé nombre. Supongamos, hacemos un pacto entre mi hijo y su hija. Entonces, una vez que hacemos el pacto, la alianza, firmamos aquí un acuerdo, también firma ahí los comprometidos, a partir de ese momento, Juan Carlos se convierte en guardián de su hija. ¿Sabían? Ya no es más papá, es guardián, es su protector. Ahora, ¿guardián de qué o para qué? ¿O para quién? Para el esposo. A partir de ese momento, su hija ya firmó un contrato, un pacto, ella ya es nuestra familia. Lastimosamente así es. Ya no es más su familia. Entonces, tiene mucha responsabilidad con nosotros. ¿Me entiendo, no? Porque también la familia del padre dio un monto grande de dinero como garantía al papá de la niña. Si nosotros no cumplimos la parte del pacto, del acuerdo, ese monto se vaya. ¿Entiendo, no? Cosas así. Eso lo voy a explicar otro día más largo. Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, desde ese momento, nada de bailecitos por ahí, nada de amiguitos por ahí, nada. Ya su hija no puede mirarle más a nadie. Por eso, las doncellas comprometidas, cuando salían a la sinagoga, se iban tapadas ya, con velo. Nadie le podía mirar. Solamente en la casa, los padres o los hermanos, si eran varones, podían ver su rostro. Ningún otro varón, especialmente soltero, podía ver su rostro. Si era ya un señor casado, no hay problema. ¿Me entiendes? Ese es porque esta muchacha solamente se va a sacar su velo ante su esposo en la boda. Así era. Entonces, ¿cómo vos identificaba cuando vos te ibas a la sinagoga? ¿Cómo vos identificaba que una muchacha ya está comprometida? Tiene la cara tapada. Esta ya está comprometida. Ya no se le puede ver más ni la cara.
Ni la cara. ¿Entiendes, no? Entonces, ¿quién se encargaba de que nadie ni le piropee, ni le mire, ni nada? ¿Quién? El papá. Era su guardián. Entonces, imagínense que en ese momento hay un jovencito que le está hablando, le está enviando mensajes por WhatsApp, por Facebook, y el papá se entera. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Le va a empezar a recordar el pacto o no? Le va a empezar a hablar. ¿Acaso no te acuerdas? Vos tenés un pacto, vos estás esperando a tu esposo. ¿Le va a hablar eso o no? Eso hace el guardián. Tiene que pelear. Sí, papá, pero yo soy joven y son solo amigos, solo charlaba, no, hay muchas cosas, ¿me entiendes, no? Entonces, acá lo que Pablo está tocando es ese punto, ese tema que está escrito en la Biblia, en la ley, en los escritos. Era porque si el día, y vamos a ver un poco un texto, Deuteronomio capítulo 22, porque si pasaba algo fuera de lo normal, esto ya compartimos, Deuteronomio 22. Y ese es, fíjense qué es cosa, ¿no? Justo estamos por llegar a Yom Teruah, estamos tocando estos temas. Siempre Dios está, parece que poniendo todo en el ojo. Deuteronomio 22, el versículo 13. Leyes sobre la castidad, dice. Casto. Pureza significa, ¿no? Versículo 13 dice, 22, 13 Deuteronomio. ¿Encontraron? ¿Tienen todo? ¿Ya está? Bueno. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven, su guardián, ¿no? Y la madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Fíjense que cuando haya el casamiento, o sea, el novio está con su novia y de repente él quiere decir, miren, esta muchacha ya estuvo antes con otra persona. Le denuncia. Entonces ahí, ¿quién tiene que aparecer ¿quién es el culpable ahí? ¿A quién primero se le acusa? Al guardián. Por eso el papá tiene que aparecer, tiene que tener una prueba para justificar. Es mentira lo que este ñoño está hablando. Entonces dice que él tenía una señal, así dice o no. Entonces el padre de la joven y su madre, versículo 15, tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. En la puerta ahí, en la puerta donde se reúnen toda la gente. ¡Ave! ¡Esa! ¡Coja ahí la señal! Así dice. ¿Qué es lo que hacía entonces? Yo ya expliqué el sábado, voy a explicar otra vez ahora. El papá era el que se encargaba de preparar la alcoba de la luna de miel, se puede decir, la noche de bodas. El papá. Y la mamá también. Entonces el papá preparaba un manto, una sábana bien blanca. Sobre esa sábana iban a estar los novios. Esa es su primera noche. Y según ¿cómo se dice? La química o la biología, la tecnología. Bueno, según la física, el físico, la noche de bodas, si una muchacha era virgen, deja señales en la sábana. Si era virgen. Si no, no deja señales. ¿Por qué no deja señales? Porque lo habrá dejado ya en otra parte, ¿no? O otro lugar. Según ellos entendían ese punto. Entonces, después de la noche de bodas, el papá lo primero que tiene que hacer es ir a recoger esa sábana. Y él sacaba esa misma noche y le mostraba a todos los presentes ahí. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza en esta época. Pero en esa época, qué honor. Qué honor. Este es un honor. Quiere decir que está demostrando que importante era la pureza en el caso de la mujer para el día de la boda. También para el hombre, ¿no? Está mencionando. Pero todo esto es tipología de la iglesia. ¿Me entienden, no? Bueno, entonces él se quedaba guardado con esto. Ahora, pasando el tiempo, este hombre dice que no, había sido esta, era así. Entonces,
está denunciando, está acusando. Entonces el papá viene y muestra otra vez esa señal, que ya había testigos que habían visto. Entonces, ¿qué pasará ahí? Versículo 17 dice: y aquí él le atribuyere faltas que habrá, diciendo: no le ha hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, dice, y le multarán 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Va a pagar una multa de 100 al papá, ¿no? Porque realmente el que la muchacha no haya sido virgen es como quitarle el prestigio al papá primero. Primero al papá se le está ofendiendo, se le está diciendo que vos no sos un buen guardián, fuiste un inútil, de ley. Primero entonces su reputación está arruinando. Y segundo, le está arruinando la reputación a su hija. Todo el mundo va a decir: mirad un poco esto, qué bárbaro, qué familia. Entonces, para los judíos eso era muy, tal vez en nuestra sociedad hoy en día, no, épico mía, pero para ellos era muy importante. Muy importante. Imagínense. Esto es lo que Pablo ahora está tocando. ¿Qué les parece? Entonces, él que está diciendo, volviendo a Corintios: porque os celo con celo de Dios, dice. Pues os he desposado. La palabra desposada es, le he hecho un compromiso con Dios. El predicarle el evangelio, el predicar el nuevo pacto. Recuerden que la copa que Jesús levantó era la copa del nuevo pacto. ¿Qué es pacto? Una alianza, un compromiso que hemos hecho con Jesús. Por eso Él se fue y va a regresar. ¿Por quién va a regresar? Por una novia pura y sin mancha. Así está escrito en la Biblia. No por una novia pecadora que mientras el novio se fue andaba con cuantos dioses había. Esa no es su novia. Esa no va a recibir al esposo. Eso es muy importante entender. Dice: con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a el Mesías. Está haciendo señal de la iglesia que tiene que presentarse pura ante el Mesías. ¿Qué hacía la novia mientras esperaba al novio? ¿Qué hacía? Vivía bajo los cuidados y protección del padre y de la madre en la casa, y cumplía todos los requisitos. El padre y la madre le iban preparando ya. Una vez que se hacía el pacto, ya le preparaban cómo va a ser como esposa. Ya no le hablaban más de otras cosas. Ya ahí su mentalidad del padre y de la madre era: hija, vos vas a ser esposa. Vos vas a tener que cuidar hijos. Ya le empezaban a preparar para matrimonio. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hacen los pastores en este tiempo? ¿Por qué nos enseñan la palabra, la escritura, las fiestas bíblicas? ¿Por qué nos enseña la fiesta de Pesas? ¿Por qué aprendemos todas estas cosas? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos preparando para recibir al novio. Pero el que no quiere aprender, el que no le interesa, el que dice: no, el novio ya hizo todo, ahora hay que vivir nomás la vida. ¿Qué clase de esposa va a ser entonces? Inútil. No va a saber nada de lo que le gusta al novio. No va a saber nada de cómo atenderle al novio, cómo cuidarle al novio. No va a entender nada. O va a pensar que el novio le va a cocinar, le va a planchar, le va a hacer todas las cosas. No. Por eso el pastor tiene que enseñarle a la iglesia cómo servirle al novio, no cómo servirle al mundo. No cómo servirle a los placeres de la carne. No cómo celebrar fiesta a dioses paganos. Si un pastor está encabezando fiesta a dioses paganos, entonces ¿qué está haciendo? Está haciendo que la novia adultere. Entonces, ¿qué clase de guardián es? Un falso guardián. ¿Sí? Entonces, aunque parezca locura, tolérenme, dice Pablo. Pero yo tengo que decirle que las cosas que ustedes hacen no son de Dios. No le agrada a Dios, no le gusta a Dios, ¿entienden? ¿No? Le está aclarando este punto. Porque yo quiero que ustedes se presenten pura delante del Mesías. ¿Qué más dice?
Y esto es muy importante. Miren qué ejemplo le da el apóstol Pablo. Vemos ya de dónde sacó esto. Sacó de la Torá, de la Escritura. Después dicen que Pablo no predicaba la Torá. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo, dice, tengo temor. ¿Cómo? ¿Quién dice acá? Aparece la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó a Eva. Y vamos a leer ese punto para ver cómo le engañó. ¿Está bien? ¿Quieren saber cómo le engañó? Leímos muchísimas veces, pero ya que Pablo tocó, que yo tengo temor, que yo le estoy cuidando a ustedes, tengo celo de Dios, no quiero luego que ustedes hablen con nadie extraño. Otro dios, la peor otro dioses. Pero aquí porque oí PTI y vale tereía. PTI tipo y ya estuto y tereía. Hay un ser, hay una persona, hay un individuo muy inteligente. O monguetacua, la comprometida cuérabe. La temieco o cuña ajeno o monguetacua. Eso está queriendo decir Pablo. ¿Conocen ese tipo de persona que le gusta hablar con la esposa ajena, con la comprometida ajena? Ese es Satanás. Vea, la Satanás. Yo tengo temor porque esa persona es inteligente. En Génesis, fíjense cómo actuó este señor. Con su astucia hizo que Eva fuera infiel a Dios y a su palabra y a su promesa y a su verdad. Dice Génesis capítulo 3, versículo desde 1 vamos a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La palabra aquí, yo la vez pasada leí en guaraní, decía que la serpiente era peombotabucuavea. La serpiente es ombotabucuavea, dice. O sea, hay la ombotabua, pero coa ombotabucuave. Sabe engañar muy bien. Por eso me gustó esa interpretación que le dieron en guaraní. Uno que sabe engañar muy bien. Es mejor que otros en el engaño, en la trampa. ¿Qué es lo que le está diciendo a Eva? Con que Dios te dijo que no puedes comer ningún árbol del huerto. Lo primero que hace el diablo para engañar a una persona es ponerle duda hacia Dios. Duda contra lo que la Biblia dice. ¿Por qué creen que hoy en día la gente ya no cree lo que la Biblia dice? Cree lo que el hombre dice porque han sido engañados. Pero yo escuché, pero a mí me dijeron, pero yo leí, pero un pastor dijo, pero una iglesia tal, ya no cree, pero la Biblia dice, no, pero. Entonces lo primero que hizo el diablo para engañar al mundo entero es hacerle dudar de la Biblia. Inclusive dicen, pero eso ya fue abolido, pero eso ya pasó, eso ya no está, eso ya no sirve. Entonces, ya, ¿cómo puede defenderla a la persona? Le pone duda ante la escritura, ante la palabra. Y eso hace que la persona caiga ante la tentación y ante las propuestas del otro tipo. Así se puede hablar en seco. Entonces, un hombre sinvergüenza que quiere engañarle a una esposa o a una comprometida, empieza primero a hacerle dudar de su esposo. Mira, ese no te trata bien. Si yo era tu esposo, todo te iba a dar. Lo primero que hace es hacerle pensar que su esposo es un inútil, un bueno para nada. Cierto, lo dice la otra. Oye, jaijuca cabe. Oye, jaijuca cabe. El hombre sinvergüenza tiene todos los estilos para conquistar ahí, si este fuera mi esposo. Así la gente le mira. Ese es el sinvergüenza. ¿Entienden o no? De la misma forma también los muchachos con las jovencitas. Los papás estamos, bueno, en mi caso no, pero en el caso de los que tienen hija, peleando para cuidar a nuestras hijas, ¿no? Para un día presentarle en el altar con su novio, pero alrededor hay muchísimos lobos sinvergüenza que ahí se presentan de galanes, de los chucos, los peamos, los coquetos, los piropeadores.
Y siempre le ponen que así, tu papá no te da luego permiso. Tu mamá no te deja luego salir. Qué pena. Yo conozco una fulana que le dan permiso. Siempre le está metiendo idea para ponerle en contra de las decisiones que le dan sus padres. ¿Por qué vos vivís así? Mirá, todos los días te llevan a la iglesia y da gusto, pero en la iglesia seguro que el pastor habla ahí de Dios. No se cansan de usted de hablar de Dios y eso. Qué pelada, qué pesado. Así le mete ideas, tanto que esa personita, cierto, nosotros vivimos felices los sábados, los viernes a la tarde ya nos vamos ahí, nos divertimos, ponemos la música ahí y bailamos. Y la agarra, ¿no? Ese es el trabajo del diablo. Tanto en el lado juvenil como tanto en el lado de personas mayores. De la misma forma, hombre y mujer. Acá no hay género. ¿Están entendiendo, no? Eso hace Satanás. Pablo se está acordando. Satanás utiliza la desconfianza en Dios para engañar. ¿Qué le dice? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios. Fíjense lo que dice acá la serpiente. No vas a morir, no te va a pasar nada. No, yo tengo que llegar ya a mi casa temprano. No, pero que una hora más, no, vamos y qué. Sin vergüenza la mitad. No le cuentes a nadie, no le diga que a nadie, no le diga que quede en secreto, todo secreto. Siempre está poniendo trabas a las verdades, a las cosas correctas. Entonces, cuando ustedes escuchan ya sus amigos, compañeros que le empiezan a hablar cosas que van en contra de lo que es correcto, ya tienen que saber, ese está siendo usado, como la serpiente fue usada por Satanás. No piensen que es su amigo que le está hablando, o su amiga, que es buena persona. Tal vez buena persona, pero ahora está siendo manejada por un ser que quiere desviarle. Bueno, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Así está escrito? 6. ¿Qué le empezó a meter en su corazón? Le empezó a poner otro mundo. Este es el trabajo del diablo. Te pinta otro mundo, otra vida. La vida que vos estás llevando no es la vida verdadera. Hay otra vida mejor. Por eso es que muchos han caído en las drogas, en la delincuencia. Ustedes saben que hace poco viste en la información que hay jóvenes que no le falta nada. Son jóvenes que sus padres le dan todo, estudio, le compran todo, pero ellos salen a robar por el simple hecho de disfrutar ese placer de robar, ¿no? De andar en pandillas. Así es la gente ahora. Satanás eso le hace creer a los jóvenes que vivir así es mejor, esa es la diversión. Y ahí caen, le presenta a un mundo un espejismo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí empezaron a caer los dos. Empezaron a creer en lo que Satanás le mostraba, y ya no creyeron en lo que Dios le dijo. Dios te dijo, no hagas. Satanás te mostró, mira, serás así. Lo que Satanás le mostraba era espejismo. Realmente no le mostró nada a Satanás. En su mente nomás les puso. Y serás feliz, y la pasarás bien, y vas a gozar, y todo fue ilusión. Todo era ilusión. Bueno, entendieron entonces ya este punto. Volvamos a Corintios ya. Esto es lo que Pablo está hablando. ¿Qué más dice? Porque si viene alguno predicando, versículo 4, 2 Corintios 11, 4, a otro Jesús, que él que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice. Fíjense lo que dice acá el apóstol Pablo. Es fácil hoy en día que ustedes escuchen a otro Jesús, otro Salvador, otro evangelio, dice. Es muy fácil. La gente acepta fácilmente porque lo primero que hace Satanás es ponerte desconfianza de la palabra. Entonces ya vos podés aceptar cualquier cosa. Cuando vos ya no crees en la palabra, como hizo Satanás con Eva, le hizo desconfiar en la palabra de Dios. Entonces después ya le podía meter, sino que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis bien y el mal. Ya le dio otro mensaje.
otra enseñanza, contraria a la que Dios le ha dado. Eso le está explicando también Pablo a ellos. Si ustedes aceptan el desconfiar de la palabra, fácilmente van a aceptar también otro evangelio. Recuerden que también se hablaba ya que algunos ya no creían en la resurrección. Acá en 1 Corintios toca. Algunos ya no creen en la resurrección. Ya se dijo que no hay resurrección. Miren nada más. Y otros empezaban a creer en otras cosas, en otros puntos. Versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Acá hay algo muy extraño y vamos a tratar de aclarar. Por lo visto había algunos apóstoles que contradecían lo que Pablo decía, ¿no? Porque acá dice aquellos grandes apóstoles. No sé en qué punto sería. Yo no puedo calcular eso. Pero yo me imagino, ese es mi alajá, mi punto de vista, que había muchos apóstoles que todavía guardaban las tradiciones judías. Y todavía creían en parte en las tradiciones judías. Recuerden ustedes que Pedro, ¿quién le convenció a Pedro de que la tradición judía, la halajá judía, ya no funcionaba más? Que ahora él había limpiado a los gentiles, que puede ya predicarle el mismo Jesús en visión. Por eso él dice, a mí me enseñó Jesús que a nadie llame común o inmundo. Porque él dijo a los gentiles, ustedes saben cuán abominable es para una persona entrar a la casa de un gentil. Y no solo eso, también dice acá en Gálatas, por ejemplo, dice que Pablo le exhortó a Pedro, dice. Porque ¿qué hacía Pedro cuando estaban con los gentiles? Él ahí comía, se sentaba con ellos. Y después cuando venían los judíos, que ya estamos hablando de creyentes ya, él se apartaba de ellos, dice. No, yo no me junto con estos gentiles. Se apartaba de ellos y también eso hacía Bernabé y los demás judíos. Vivían hipócritamente. Entonces, ¿qué entienden? Quiere decir que muchos apóstoles pensaban, entonces muchos judíos pensaban, nosotros entonces no tenemos que juntarnos con los gentiles. Muchos se quedaron con esa mentalidad porque vieron que los apóstoles hicieron así. Entonces cuando cuando Pablo vio eso que Pedro hizo en Antioquía, ¿qué dice que hizo? Le resistí, dice, le reprendí. Pablo reprendiendo a Pedro, eso no puede ser. Pero ¿qué es lo que Pablo reprendió? Reprendió esa actitud. Reprendió ese pensamiento de querer seguir guardando costumbre. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que a pesar de que estamos escuchando la palabra constantemente, todavía en nuestro corazón está enraizado nuestra costumbre. Creemos todavía porque habremos escuchado a algún gran pastor, poderoso pastor, que predica en grandes congregaciones o que predicó toda la vida, 50 años, 100 años, que ese tenía la verdad. Y no podemos aceptar que ahora haya una pequeña diferencia. Entonces, sí, esto está bien, pero esto también está bien. Porque me fijo en la persona, me fijo en el hombre, en la importancia de esta persona. Lo que ahora está diciendo Pablo. Ustedes se fijan, no, pero esos son apóstoles. Estamos hablando de Pedro, de Santiago, de Juan. ¿Quién es Pablo? Porque eso es lo que le atacaban a él. ¿Quién sos vos, Pablo? Además, Pedro dice lo que hacía así. Además, vos ni siquiera estuviste con Jesús. Va a la entereíta. Inclusive, había muchas personas que de verdad estuvieron con Jesús. Que no eran apóstoles, pero eran discípulos de Jesús. Ellos se sentían más importantes que Pablo. ¿Sabían? Porque ellos venían y decían, Pablo no estuvo con Jesús, nosotros estuvimos con él. Aunque Pablo decía, pero Jesús me habló en visión. Pero ¿quién te va a creer eso, Pablo? No vas a engañar a tu abuela con eso, de que visiones. Nosotros le vimos, caminamos, estuvimos con él. Será muy complicado, ¿no? ¿Cómo Pablo entonces puede probar? Él no estuvo con Jesús, él no caminó con Jesús. Estos grandes hombres, años vivieron, caminaron, vieron sus milagros. Pero ¿cómo le está llamando acá Pablo a ellos? Miren. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo hemos demostrado. Sí, tal vez yo soy medio bruto cuando hablo. Tal vez no sé expresarme bien. Tal vez no tengo el lenguaje correcto. Tal vez no soy un preparado de la Universidad Teológica Herea, ¿no?
Tal vez no he vivido con Jesús, pero tengo conocimiento. Y aquí la pregunta, ¿importa o no importa el conocimiento? ¿Importa o no importa? Acá Pablo está poniendo como su defensa, yo conozco. Vénganme aquí, alguien a discutir. Ahí está, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es como decir, bueno, si estoy mal, corríjanme, pero con la Escritura. Tal vez no estuve con Jesús, tal vez no caminé con Él, pero estoy enseñando el mensaje que Él enseñó, que va concordando con la Escritura. Entonces, ahí nadie le podía frenar. Ahí sí todos se rendían. Es fácil acusarle a una persona. ¿Saben qué es fácil? No, pero vos, ¿quién sos? Vos sos un pelagato, mohoy con de, vaevene, coi, sohuelo, mohópico. Pero vamos a debatir bíblicamente. Vamos a tocar argumentos bíblicos. Ahí no le gusta a la gente hablar. Algunos te quieren presentar grandes líderes, hombres, religiones. Vamos ahora, entre tú y yo, nomás aquí, a mano. Una bala cada uno. Una bala cada uno. Así nada más. Pablo así se está poniendo, ¿no? Como eso, vaquero. Vamos a ver quién tiene más rápido en el oeste. Entonces él tenía, ¿qué argumento él tenía? La Biblia. No tenía otro argumento. Después, quiero ver un texto antes para después avanzar. Después vamos a avanzar a velocidad impresionante. Jeremías capítulo 9. Ya habíamos leído, pero vamos a leer otra vez. Jeremías capítulo 9. Precisamente cuando estamos hablando, ya un texto es el que dijo la hermana, eso está en Oseas, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Está en el libro de Oseas 4 o 3. Pero miren lo que dijo Jeremías en el capítulo 9. Ya en este mismo capítulo habíamos leído eso, vamos a repetir otra vez. El versículo 23. 9:23. O de 24 vamos a leer. 24. 9:24. Está mejor ahí. Dice, mas, si alguien va a alabarse, si alguien va a sentirse bien, eso ya leímos todas las pasadas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si alguien va a alabarse, no se alabe en sus riquezas, su poder, su altanería, alábese en entender. Entender para la señe, entender para la palabra, conocer para las escrituras. Pea en la alabanza. Pablo está aplicando este texto, ¿no? Yo tengo entendimiento. Inclusive se animaba a él decir, por los judíos, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, dice, ciencia. Ellos son muy celosos por la palabra, oh Dios, pero no entendéis bebé. Oñen bareí, quiere decir. Hablan todo de balde, no entienden nada. Pero, me metela Dios, a cuánto oíla Dios. No entienden lo que están diciendo. Volvamos a Corintios. Bueno, versículo 7, 11:7. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Esto es una pregunta, es porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Qué está diciendo aquí? Como preguntándole, yo tengo que hacerme, ¿cómo se dice? Tonto, o medio yo tengo que humillarme, tengo que reconocer que no sé nada, o tengo que salir de mi posición para que de esa manera predique el evangelio. Entonces todo lo que hago va a ser de balde. Así está preguntando. Versículo 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Esto ya es duro, ¿no? Yo me tengo que hacer burro para agradarle a ustedes. Véalas ahí eso de primero, ¿no? Yo me tengo que hacer tonto. Tengo que decir, sí, yo soy un tonto, yo no sé nada, solo creo en Dios. Y así usted, sí, porque nosotros no creemos en los sabios, no creemos en la inteligencia.
Yo tuve que sacarle el dinero a otra iglesia para servirle a ustedes, dice. Tuve que pedir, alguna vez se pidió, por eso dice así, para poder venir a servirle a ustedes. Otros hermanos tuvieron que echar su corazón, aunque yo poco tiempo estuve con ellos, para que ustedes puedan escuchar la palabra. ¿Eso es duro o no? Para mí, por ejemplo, sería muy duro escuchar esto. Ustedes nunca hicieron nada. ¿Saben ustedes que en la época del apóstol Pablo, ustedes investigan, el honor para un discípulo era servirle a su maestro? O sea, un discípulo tenía el honor de que su maestro se dedique todo el tiempo, esa era en la época del apóstol Pablo, en esa época, y se dedique todo el tiempo a enseñarle, a compartir, a llevar mensaje, y los discípulos se sentían orgullosos de que su maestro pueda enseñar, y ellos hacían todas las cosas. Es lo mismo que cuando le seguían a Jesús. La Biblia dice que había mujeres que le servían de sus bienes, dice. En este caso muchas mujeres le servían porque la mayoría de los apóstoles no trabajaban. Ellos se pasaban todo el día aprendiendo la palabra de Jesús. Pero tenían que comer, tenían que vivir. Entonces estas mujeres traían sus cosas de sus casas y vendían, preparaban, hacían, le servían, y Jesús se acordó de ellas. O sea, eso era un honor en esa época. Hoy es una carga para muchos. Y Pablo también estaba notando, veo que para ustedes es una carga también. Por eso no quiero nada de ustedes. No les pidió nada. Pero había otra persona que dieron para que ustedes puedan estar escuchando estas cosas. Para que yo esté compartiendo con ustedes. Eso le está diciendo al apóstol Pablo. A los de Corinto. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Qué duro, ¿no? Yo estaba con necesidad cuando estaba en Corinto. Me faltaban muchas cosas, pero a nadie le pedí nada. Porque en otras palabras, hay cuala pendeta caño, jaja peñe ere hija. Eso le está diciendo, ¿no? Me di cuenta que ustedes no son personas que aman el servir a otros, sino aman el ser servidos. Por eso no voy a hablar con esta gente sobre eso. Ahora le está diciendo. Ahora sí ya le está escribiendo. Yo no le voy a decir nada. Pero Dios no me abandonó, porque hubo gente de otro lugar, de Macedonia está hablando, que me enviaba y me daba las cosas. Y por eso yo podía predicar. Y dice aquí, en todo me guardé y me guardaré. ¿Qué quiere decir? Nunca traté de demostrarle, por favor, algo. Nunca le mostré que soy un necesitado. Soy una persona que si no me ayuda voy a morirme de hambre. Nunca. Ni voy a hacerlo. Medio orgulloso era Pablo. Ni voy a hacerlo. No hice ni no voy a hacerlo. ¿Por qué? Hay que entender por qué no va a hacerlo. No es que él te está tratando de decir, no quiero que ustedes me sirvan, porque era un honor servirle a un maestro como el apóstol Pablo, sería un honor estar sirviéndole. Pero ¿por qué él no le está dando ese honor? Porque ellos no tienen ese corazón. Por eso no. Para muchos era un honor estar sirviéndole al apóstol Pablo. Ustedes saben que ahora mismo en Israel, cuando uno decide prepararse para rabino, el gobierno de Israel le da todo lo necesario. Le mantiene a su familia, le da, creo que $2,000 de entrada cuando decide estudiar. Y todo el día tiene que estudiar. El gobierno le pone toda la escuela para sus hijos, todo. Si decide prepararse como rabino. Para ello aprender la Torá, la escritura, la cultura judía es parte de su identidad. Esa misma creencia había antes también. Cuando una persona decidía servir a la palabra, el Estado se encargaba de proveerle todas las necesidades. Así tenía que haber sido, porque originalmente la Biblia menciona así. ¿Quiénes tenían que servirle o proveerle? A los levitas, el pueblo. Porque los levitas, ¿qué hacían? Servían a Dios.
El papel que estaba haciendo Pablo y los apóstoles es el papel del levita. Por eso, ¿por qué creen ustedes que la gente traía y le entregaba todo a los levitas, a los apóstoles? Porque ellos estaban haciendo el papel de los levitas. Ellos entendían que eso era lo necesario para extender esta palabra. Se están dando cuenta, ¿no? Pero en este caso Pablo está usando otro sistema. Yo no quiero que ustedes participen en ese honor, conmigo por lo menos, porque sé que son ñerei, peñembarei, y no quiero mostrarle ese corazón. Después me guarda dentro. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Para él es glorioso eso, el tener que decir, nunca yo vine acá por dinero, pero vine a predicarle la palabra. Tengo celo de ustedes. A pesar de todo eso, me preocupa sus almas, me preocupa sus vidas. Por eso no paro, no callo de hablar. Pero no pueden decirme, este gobierno a pedirnos plata nomás. Hago plata entre los hipotadas. Esa es mi gloria y con eso me honro. Qué vergüenza para muchas personas que se la pasan pidiendo plata todos los días. Hermano, ya me voy a plata, para mi auto, para mi casa, para el campamento, para todo el día. Hay mucha gente, ya escuché mucha queja. Ay, no da gusto ahí, todo es plata. Cuando la gente se queja de que hay mucho plata, es porque hay problema. Hay problema. Ahora, cuando nadie les pide nada, nadie les dice nada, también hay problema. También hay un problema, ¿no? Nadie les pide nada a usted. Ahí da gusto que ahí nadie pide nada. El pastor vive por la fe nomás. Él tiene la fe y vive. Esa es su gloria de él. Pero de la gente es su deshonra. Así está. Por eso le está diciendo esto. Yo tengo la honra de que no estoy quitándole a ustedes nada. Pero ¿cuál es su honra de ustedes? Dios le está sirviendo a él, al pastor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y nosotros estamos mirando cómo Dios le sirve. Nada más. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar aquí. Porque la verdad de Cristo está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Porque no os amo. O sea, ¿por qué no voy a perder la honra de decir, ellos nunca me dieron nada? Es como ofendiéndole a ellos, ¿no? Entonces, si para vos es honra, gloria, decir, gracias a... Yo nunca estuve aquí o nunca serví a la iglesia de Corinto gracias al aporte de estos hermanos. Para vos es honra eso, pero para ellos es deshonra. Entonces, ¿dónde hay juicio de cuera, eso? Por eso, porque no los amo, ¿qué dice acá? Porque no los amo, Dios lo sabe, dice. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Dice. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy haciendo esto, cuando yo estoy diciendo que me glorío en no tener que decir que ustedes me apoyaron, no es por eso que realmente me apoyan, o realmente me escuchan y realmente creen, sino para esos que dicen que pueden hacer las cosas que yo hago, que pueden vivir o predicar o anunciar o vivir mejor que como yo vivo, para que ellos hagan lo mismo. Bueno, que ellos hagan también, pero sin pedir nada. Ya que ustedes dicen, este quiere pedir plata, no va a predicar por plata. Bueno, ustedes van a predicar, van a hacer las cosas, sean mi ejemplo, no pidan nada también. Porque si yo empiezo a pedir, ¿qué van a hacer estas personas que me critican? Van a empezar a pedir también. Van a empezar a decir también, no, Pablo pide, yo también voy a pedir. Entonces yo no pido para estas personas habladoras, a ver si pueden servir a Dios sin pedir nada. A ver si Dios realmente les puede proveer todo. Como habladores son fuertes. A ver, quiero ver que trabajen. Duro está Pablo. Duro está. O sea que está diferenciando entonces, aunque mi mensaje va para muchos, pero realmente va para algunos determinados. Hay una persona que tiene este corazón. El que tiene el corazón de que escucha a Pablo, sirve a Pablo, jamás se va a sentir ofendido. Pero la persona que sí está ahí en la cizaña que está en medio, sí va a darse cuenta. ¿Y cómo le llaman a estas personas? Porque estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles.
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿A quién le está llamando falso apóstol? ¿De qué es el tema? ¿De qué se está tratando desde que arrancamos? Primero, atiéndame, falso apóstol. Primero, desvía la palabra de Dios de la gente. Empieza a introducir otro tipo de palabra. Empieza a presentarle otro tipo de Cristo. Un Cristo, ya no hay que hacer nada, ya no hay que creer nomás por la fe, hermanos. Y empieza a decir que la Torah se anuló, las fiestas se anularon. Empieza a enseñarle de acuerdo al sistema del mundo. Primer punto. Segundo punto, empieza a echarle con todo al que está hablando la palabra de Dios. No, ese es un aprovechado, ese quiere dinero nomás, es un sinvergüenza, les quiere cargar la ley, yo les doy libertad, claro. Yo les doy libertad de la ley, pero ustedes me tienen que dar platita. Esa es la diferencia. Falsos apóstoles. ¿Por qué falsos apóstoles? Falsos enviados. Aquí yo no sé si está hablando realmente de los 12 apóstoles o de algunos que fingían hacerse los apóstoles y empezaban a enseñar, pero de otra manera. Otra forma de entender la salvación. Otro sistema con el legalismo judío o con otro sistema. A eso le llama falso apóstol. Entonces, lo primero que hace un falso apóstol es no llevar el mensaje de su Mesías, de su Señor. Así le llama el apóstol Pablo, falso apóstol. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Cómo puede descubrir que un obrero es fraudulento? Eso después vamos a ver. El versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás, fíjense lo que dice acá, se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será, atienda muy bien acá, conforme a sus obras. El resultado de la vida de esa persona va a ser de acuerdo a sus hechos. Van a ver cómo vive. Observen, primero predicaba muy lindo, muy bonito, pasando el tiempo, se va al mundo. Empieza a vivir conforme al mundo. Empieza a hablar, donde ahí acuer pastores, predicaba con la palabra y ahora, y sí, ahora empiezan y todo el mundo se acabó ya. Era puro fraude. Puro fraude. No era verdadero. Si vos fuiste enviado de Dios, predicador de Dios, hasta la muerte sos predicador de Dios. No hay jubileo, jubilación, no hay retiro. Pero el falso predicador, mientras estaba viviendo bien, mientras no le faltaba nada, servía bien. Después se murió. Por sus obras vamos a identificarlos. Y no es maravilla esto, ¿no? Así que no es extraño que también sus ministros quiere decir sus servidores, se disfracen como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por su fruto lo conoceréis. Y para terminar voy a leer dos textos. Mateo 7, de 14, ¿no? Que Jesús mismo habló para identificar a estos falsos maestros. Por eso este tema también Pablo está usando de lo que dijo el mismo Jesús, Yeshua. ¿Qué dice en Mateo 7? Después en la segunda parte de acá de Corintios 11 vamos a especificar detalladamente. Pablo va a decir cómo es que se diferencia más a un falso apóstol y a un verdadero apóstol. Porque cualquiera puede decir yo soy verdadero y vos sos falso. Pero vamos a ver lo que Jesús dijo para identificar a un falso pastor o un falso profeta. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Primero, ¿cómo vienen los falsos profetas? Con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Siempre se presentan buenitos y amables y siempre quieren dar buena apariencia. Por su fruto lo conoceréis, no por su buena apariencia. También no quiere decir que si vos ves a alguien que se presenta muy amable, este es falso profeta. No, observa su fruto, su amabilidad, su tranquilidad. ¿Y cómo poder observar? Ustedes tienen que ser inteligentes. Observen ese falso profeta, cómo se comporta con sus opositores. Ustedes no tienen que observar cómo se comporta con sus amigos, con sus cuates. ¿Cómo se comporta ese pastor o ese profeta con los que se oponen a él? Con sus opositores. Con ellos, ¿cómo se comporta? Con los que, por ejemplo, pastor, me parece que está un poco malo que usted te predica. Maldito hereje, Satanás, tira. ¿Cómo te atreves a rebelarte contra el siervo de Dios? La ira del Señor caerá sobre ti. Así, cuando no le deja el lado.
Entonces ahí tienen que observar. No contra los, oh pastor, tu palabra es lo mejor, oh pastor esto. Sí, gracias hermano, Dios te bendiga el Señor. No con eso. ¿Cómo se comporta con eso que no están de acuerdo con él? Ese es el primer punto. Después, guardad los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero árbol malo da frutos malos. Árbol malo da frutos malos. Si vos sos un buen árbol y árbol representa a la persona, tus frutos, tu vida va a ser cosas buenas, no cosas malas. Imposible que alguien diga, yo soy árbol malo, pero creo en Jesús. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué es tu raíz, tu semilla? No es el evangelio entonces, pero soy árbol malo. Y hay gente que justifica. Eso, el decir soy árbol malo, es justificar tu pecado. Es decir, bueno, como soy árbol malo, de mí no puede salir nada bueno. Por eso yo solamente confío en Jesús. Pero el mismo Jesús está diciendo, no es acá Pablo ni Pedro lo que está hablando. El mismo Jesús está diciendo que el árbol malo da frutos malos y es falso profeta. No es cualquier mensaje, no es cualquier predicador. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Jesús dice, todo buen árbol da buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Y se entiende por buen árbol el árbol que está en Jesús, que está en Cristo, que está en la salvación. Ese es buen árbol. No puede dar malos frutos. Jesús dice así. Todo árbol, versículo 19, que no da buen fruto, Jesús está diciendo, es cortado y echado al fuego. Otra vez, ¿quién dijo eso? Yeshua dijo. Todo árbol, vos sos mal árbol, vos sos árbol malo, entonces vas a ser cortado y echado al fuego. Pero Jesús me salvó. Pero Jesús está diciendo acá, tu Salvador está diciendo que si vos sos árbol malo vas a ser echado al fuego. ¿Seguís queriendo ser árbol malo? Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de su Padre es guardar su Torah, su mandamiento. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y ahí está toda esa historia de que yo hice todas las cosas en tu nombre, pero yo le declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Maldad es transgresores de la ley. Y para terminar este versículo 24 me pareció interesante. Cualquiera pues que me diga, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, y ahí está hablando que un hombre que edificó su casa sobre, oye y las hace, dice. No es oye nomás y ve como otro las hace. Así está hablando. Y hasta aquí vamos a